qué expectativa se sentó el domingo a ver el debate? Bueno, a mí el primer round, por decir así, del domingo anterior me había resultado atractivo, digamos, ¿no? O sea, yo creo que había sido, con las réplicas y preguntas cruzadas, me parece que habían encontrado un mecanismo que atraía. Estaba bien, que atraía, digamos, que era mejor que el usado por lo menos en 2019, que creo que había sido bastante plomo, bastante bodrio, el debate no había servido para mucho. A pesar de eso, creo que en el primer round todos estuvieron un poco conservadores, digamos, y puede decirse que había cierto empate, digamos, nadie. Bullrich probablemente fue la que más arriesgó y no le salió bien, digamos, ¿no? Mientras que Massa y Milei fueron a lo seguro, Massa a evitar que se hablara de temas escabrosos para él, y Milei a mostrarse tranquilo y presidencial. Y lo lograron, y fue, digamos, a costa de un debate un poco más picante, digamos. Me parece que en este segundo round hubo todo lo que faltó en el primero, digamos, entre otras cosas porque Bullrich remontó, digamos, ¿no? Me parece que la que hizo más diferencia entre el primer round y el segundo fue Bullrich, que fue probablemente la que más flojo estuvo en el primero y la que mejor estuvo en el segundo round, digamos. Y creo que Massa y Milei, sus estrategias empezaron a hacer agua, y entonces la cosa se puso más picante porque Massa tuvo que contestar más y Milei también se vio un poco acorralado a dar algunas explicaciones. Los dos yo creo que fallaron en general, o por decir así, digamos, probablemente más Massa que Milei, digamos, falló Massa sobre todo en mostrar ese rostro de yo no tengo nada que ver con este gobierno que termina, sino que soy lo nuevo, digamos. Me parece que Massa tuvo que dar explicaciones sobre lo que viene haciendo, tuvo que hablar entonces hasta se remontó a su intendencia en el Tigre, digamos, y las leyes que él impulsó cuando estaba Macri en el gobierno, pero bueno, ahí se mete en una camisa de 11 varas, porque todo el mundo sabe que, bueno, justamente esas posiciones después él las abandonó, digamos, para volver a abrazarse con Cristina. Entonces, yo creo que Massa estuvo muy flojo porque tuvo que hablar de él, de sus posiciones, de su pasado, y eso lo compromete mucho. Usted dice que Patricia Bullrich es como que, si es cierto, ganó un poco más la escena en el debate, pero esa forma, esa impronta que tuvo Patricia Bullrich, que estaba necesitada obviamente porque es la que más había sangrado en todo este proceso, digo, la salida de votos, pero eso, la postura que tuvo, ¿no pareció demasiado virulenta para un debate presidencial? Porque en un debate obviamente esperamos propuestas los argentinos, ¿no?, para poder decidir después. Sí, eso es lo que le reprochó Massa cuando Patricia Bullrich lo increpa, ¿no? Le dice, tono elevado, le dice, ¿cuándo van a dejar de afanar?, ¿no? Y él reacciona tratando de ponerla en su lugar, digamos, ¿no? En una réplica así medio barolludo, de tratar de usar ese ímpetu de Patricia en contra de ella y decirle, bueno, ese tono vulgar no te va a ayudar en la elección porque vas a terminar mal. Yo sinceramente creo que la gente que ve los debates le gusta la pelea, digamos, porque para eso están los debates, para ver, bueno, si tienen que pelear, cómo pelean estos, digamos. Este es un ring, tienen que pelear. Yo creo que esa invocación a los buenos modales me parece que son un poquito fuera de lugar. No creo que le haya aportado mucho Massa. Y después Massa trató de esa idea, digamos, de que él está involucrado con corruptos, trató de disfrazarla con este argumento de, bueno, yo impulsé la ley del arrepentido y además estoy tratando de investigar a ver los que han fugado dólares al extranjero, que son parientes, y como dando a entender que tienen algo que ver con Patricia Bullrich. Me parece que fueron tiros indirectos que no dieron en el blanco, porque... No, fueron dirigidos a Mauricio Macri, me da la sensación, más que a Bullrich. Sí, digamos... Por el primo y todo lo demás, lo que conocemos. Claro, y por el primo, y vaya a saber, pero esa idea de que, bueno, hay una equivalencia entre la corrupción kirchnerista y cosas que pueden haber hecho Macri y sus parientes y amigos, digamos. La verdad que esa idea de la equivalencia, la verdad que no convence más que a los muy entusiastas de Unión por la Patria, digamos, ¿no? A esta altura, digamos, más con los escándalos que hay dando vuelta, yo creo que él podría haber insistido con que él
se puso los pantalones y hizo todo lo posible por echar a Insaurralde. Yo creo que esa es una venta que para él hubiera sido más productiva. Me parece que trató de devolverle a Patricia con la misma moneda y no le sirvió. En cuanto a Milei, lo vi un poco más Milei, si se quiere, distinto a lo que fue el primer debate aquí en Santiago. En este segundo, bueno, al principio trató y incluso hasta habló de, hasta se puso en una posición demócrata, pero después, bueno, fue cambiando como cuando bien lo marca usted, creo que en el debate a veces se pierde algunas cosas interesantes, pero lo vimos más Milei, me da la sensación, ¿o no? Sí. Milei cuando fue acorralado también un poco por Bullrich, por Bergman, sobre el tema del cambio climático. En los dos casos él reaccionó diciendo, primero, sos una mentirosa, pero después le dio la razón. En el caso del cambio climático fue más alevoso todavía porque empezó a explicar por qué, según él, todos los que estudian sobre el cambio climático en realidad son unos socialistas parásitos que hay que tirarlos al mar, porque... Sí, quedó como negacionista de lo que se lo acusa, digamos, ¿no? Exactamente, que es lo que estaba diciendo Bregman, que era su negacionista. Primero negó su negacionismo y después lo afirmó con argumentos negacionistas, digamos, que es la idea esta de que el hombre no está afectando el ambiente, sino que siempre hay ciclos de clima que hay que esperar que van a corregirse. Bueno, eso está científicamente en discusión, pero está, digamos que es la postura más floja a medida que avanza la evidencia de que hay una cantidad de datos que son inéditos, digamos, y que el hombre sí está afectando el ambiente en forma global. Eso yo creo que Milei realmente ahí la pifió mal, porque además es un tema en el cual él queda en evidencia, que es que aplica siempre a todos los temas la misma metodología, digamos, que es darle la razón a la postura más reaccionaria. Él se pone del lado de los más reaccionarios. Y con ese argumento, ¿qué tipo de liberal es? Porque hay muchos liberales que están preocupados por el clima. Hay muchos jóvenes que están preocupados por el clima y son votantes de él probablemente. Yo creo que ahí la pifió mal, porque además es un tema que sobre todo a los jóvenes les interesa en general, digamos, ¿no? Sí. Es el mundo que ellos van a recibir, digamos, ¿no? Y es un mundo que está en problemas, porque es una realidad, claro. Marcos, hay una discusión que seguramente ha pasado por su análisis también, atendiendo que usted analiza todo esto, que es si el debate va a modificar puntos más, puntos menos para uno o no. ¿Cuál es su visión en este sentido después de ver estos dos debates? Mira, se suele decir que los debates no cambian a los votantes, ¿no? No los convencen. Pero a veces hay evidencia de que esto no es tan así, digamos. Yo creo que si a Macri no le hubiera ido bien en el debate con Scioli de 2015, yo creo que dudosamente hubiera ganado, ¿no? Porque además ganó por muy poca diferencia, ganó por 2 puntos. Y ese es el margen en los que se mueven a consecuencia de temas como, por ejemplo, un debate ganado, un debate donde a vos te va bien y al otro le va mal. Entonces yo creo que sí los debates influyen, más en elecciones donde hay muchos indecisos, mucha gente que ni siquiera sabe si va a ir a votar o no, y la elección se define por los márgenes, por muy pocos votos. Acá, ¿quién entra al balotaje? Si es Massa o es Patricia Bullrich. Y si Milei gana en primera vuelta o no, estas cosas se van a definir por pocos votos. Entonces yo creo que puede ser importante. Ahora es cierto que además del debate influyen un montón de otras cosas que son mucho más pesadas. Digamos, si esta semana y la que viene sigue subiendo el dólar a esta velocidad, y bueno, yo creo que las chances de Massa se van a reducir, obviamente. Si eso además repercute en que más negocios cierran, no quieren vender, no hay precios, bueno, lo que hemos visto que pasó ya varias veces en este gobierno, que de golpe desaparecen los precios y la gente se niega a vender porque se quiere quedar con la mercadería, prefiere no trabajar, no vender, a vender demasiado barato y perder plata. Eso puede pasar estas 2 semanas y va a generar más angustia de la que ya hay. Yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Estamos en movimiento, es una crisis muy aguda para un gobierno que ha quemado las naves, digamos, ¿no? Que ha entregado todos los recursos que tenía, los rifó, y ya no puede controlar las variables económicas básicas, ni la inflación, ni el dólar, ni el nivel de actividad, ni el consumo. Eso está un poco librado de su suerte. Yo estoy muy preocupado por eso,
y no creo ser el único, digamos, ¿no? Me parece que la gente obviamente ve los debates, pero sobre todo está mirando a ver cómo evoluciona el dólar y qué me va a tocar, qué me va a pasar a mí con mi salario, con mis ingresos que son cada vez más bajos. Pues escuchar a Milei decir que la dolarización es bárbara porque mientras más alto esté el dólar mejor, para él, no para los otros 45 millones de argentinos, y a Massa decir que bueno, que él ya hizo todo lo que podía porque la economía pasó lo peor de la crisis y ahora lo que viene es maravilloso, digamos, bueno, y uno ve que la crisis está empeorando. Bueno, yo creo que eso es mucho más importante que el debate, obviamente. Sí. Sí, uno ve el debate y tiene una vida también, por eso. Exactamente. Mucho, o sea, es una realidad, y así como nos pasa a nosotros, le pasa a todo el mundo, a todos estos 25 millones de personas que han visto el debate, ¿no? ¿Crees que va a cambiar la metodología de política de cada uno de cara a estos pocos días que quedan para el 22? ¿O van a seguir igual? Lo que hemos visto va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ver, yo creo que algunos que metieron la pata probablemente traten de dar un giro, ¿no? Tal vez, no Milei, digamos, ¿no? Milei yo lo escuché en Radio Mitre hoy a la mañana y insistió con sus posturas muy, muy duras sobre el tema de dolarización y que mientras más alto el dólar, mejor. Que el peso hay que abandonarlo porque el peso es lo que nos dan estos corruptos malditos de la casta. Bueno, pero los pesos son lo que yo tengo en el bolsillo. ¿Cómo hago para abandonarlo? ¿A cuánto tengo que cambiar? ¿A 960? ¿A 1000? Milei, no me hagas esto, digamos, con mi salario. Pero si vos me estás diciendo que tengo que abandonar los pesos a una tasa cada vez más irrisoria de cambio, me voy a morir de hambre. Entonces yo creo que eso puede ser un problema para Milei, que sea tan terco, que esté tan empecinado en defender cosas que son evidentemente dañinas. El sueldo básico es 86.000 pesos, no le van a dar 86.000 dólares. Eso es lo que a veces... Exactamente. Le van a dar muy poquito dólares. Exactamente, muy no llega ni a 20 dólares. Y no le van a alcanzar para nada. Y entonces, si uno se pone en la piel de la gente que está viviendo esa angustia económica, digamos, Milei tendría que dejarse de jorobar con esa postura, pero tal vez él tiene un bloqueo ahí, un bloqueo ideológico, es muy fanático, ¿no?, de sus ideas. La verdad que en eso me parece que Milei se está equivocando. Vamos a ver qué hace Massa, ¿no? Yo creo que Massa tiene más recursos, obviamente, es un político mucho más experimentado que Milei. Yo no lo veo insistiendo en esta tónica de salir a hablar de la corrupción de Macri, ¿no? Me parece que eso no tiene sentido. Hablar de Macri en este momento no tiene sentido para nadie. Obviamente tampoco para Bullrich, porque buenos problemas le ha traído, digamos, Macri, pero digo, claramente la cuestión pasa porque Massa, si realmente tiene chance todavía de entrar al balotaje, va a depender de que se muestre controlando la situación, ¿no? Y bueno, es difícil hacerlo porque la verdad que todo lo que han hecho más bien es para limar los recursos de gobernabilidad económica que había, ¿no? Claro. Han aumentado enormemente el déficit fiscal, para empezar.